Nos vamos a ir al centro de salud, los centros de atención primaria. Ya sabemos cómo está la situación y queremos conocer también un poquito cómo se vive desde aquí, desde Chipiona. Su directora, Pepa Miranda, nos atiende un instante entre el mucho trabajo. Pepa, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, antes que nada, desde aquí vaya nuestro ánimo y nuestra fuerza y nuestro cariño para todo ese personal sanitario que sabemos que otra vez está pasándolo mal y sobre todo también con esa confusión tan grande que lleva a muchos ciudadanos a desesperarse y a pagarla con los sanitarios. Así que vamos a pedir desde aquí, por favor, que tengamos paciencia y comprensión, que ellos están aquí haciendo una función formidable, haciendo y deshaciendo y dejándose la piel. Nunca mejor dicho, además hemos estado durante toda la pandemia aplaudiendo a los sanitarios, ahora no lo vayamos a tirar por la borda todo por ese afán de querer que nos atiendan a nosotros los primeros, y sabiendo cómo está la situación, pues hay que tener muchísimas precauciones, y más los sanitarios, que además vuelven otra vez a ofrecer una cifra de contagios importante. Así que vamos a ser, por favor, precavidos, y vamos a tener toda la paciencia del mundo con ellos como ellos tienen con nosotros. Eso lo quería dejar claro antes de iniciar esta charla con Pepa. Pepa, antes que nada, ¿cómo está vuestra situación ahí en el centro de salud de Chipiona? Bueno, pues ahora Juan Carlos nos coge en un momento un poquito asusadillo, Sí. ¿sabes? Pues como sabes, han empezado a salir casos que por otro lado estaban previstos, ¿no? Claro. Previstos en el sentido, bueno, pues de tanta aglomeración de personas, es verdad que hemos pasado un verano bien dentro de lo que cabe, ¿vale? No con muchos casos nuestros, ni casos importados, pero sí que es verdad que en algún momento pensábamos, y bueno, pues se está confirmando un poquito, que iba a saltar los casos positivos que se esperaban, en principio por el acúmulo de personas que se producen en nuestra localidad durante la época estival, ¿no? El rastreo, y bueno, pues, está ayudando, ¿verdad, Pepa? ¿cómo dice? El rastreo. El rastreo, muchísimo. Es decir, el trazado de los contactos de un caso positivo, eso es una tarea ardua. Es verdad que se han liberado a profesionales para que realicen ese trabajo, pero el trabajo es un trabajo de casi 24 horas, el tiempo de dormir y ya está. Se llevan... Hasta ahora, como ya he comentado, pues no ha sido un poquito más relajado, gracias a Dios, porque si no, entre la cantidad de gente que acude a la localidad, más tener este trabajo de más, pues hubiera sido un poquito más complicado. Que ahora que, bueno, que está de usuario desplazado, está la cosa un poquito más relajada, ¿vale? Porque hay muchos usuarios que se han quedado, como sabemos, en Chipiona, no han vuelto a sus localidades de origen. Pero eso, y entonces, menos mal a eso, bueno, pues se pueden... ahora mismo se está sobreviviendo un poquito con el tema de los rastreos. Es una tarea muy complicada. Identificar el mayor porcentaje de rastreo lo realiza, es verdad, el Servicio de Epidemiología de Jerez, pero cuando ellos están saturados, como le están la mayoría de las veces, pues nos los pasan si hay 2 casos, pues uno no lo hacemos nosotros y otro lo hacen ellos. Si hay 5, pues 1 o 2 lo hacen o 3 lo hacen ellos y nosotros hacemos 2, en fin. Y a veces los rastreos pues son penosos porque, bueno, y ocupa mucho tiempo porque son muchas personas de contacto con un caso positivo. A veces son poquitas, pero otras veces pues el montante es importante y hay que ir uno por uno entrevistándolo. Y esa es una de las cositas que quería puntualizar. Sí. A veces cuando se dan muchos casos a la vez, muchos casos en nuestro caso, en nuestra población, porque hemos tenido casos distanciados, pero cuando se dan a la vez hay que realizar el rastreo de los contactos de todos esos casos positivos, con lo cual evidentemente hay veces que no se pueden hacer en el mismo día todos los casos, ¿vale? Todos los contactos. Y se puede demorar entre 24, 48 o 72 horas. ¿Qué ocurre? Que sí que el caso positivo sí se ponen en contacto con él y le van diciendo que se hagan memoria de los contactos que han tenido con unas premisas determinadas,
y que ellos mismos son los que se ponen, llaman a esas personas y afortunadamente en la mayoría de los casos, no en todos, mantienen el aislamiento, se autoconfinan, ¿vale? Y no, bueno, pues no, si le llamamos a los 2 o 3 días, pues verá encantada que no ocurre nada, porque realmente lo más importante de esto es que se autoaíslen, es decir, que no estén en contacto con otras personas para que no quepa la posibilidad de que, bueno, que si están contagiados, transmitir el contagio, vamos, transmitir la enfermedad, ¿vale? Entonces, en ese sentido que tienen que tener un poquito de paciencia, porque si hay 2 o 3 personas, pero si en total, como en este caso, con los 5 casos positivos de antes de ayer, son más de 100 personas, evidentemente no nos da la vida. Tenemos que ir, ¿entiendes? Tenemos que ir poco a poco. Y que la gente, bueno, pues una cosa muy importante también, que cuando hay un caso positivo, es el caso positivo el que da los contactos estrechos. Sí. Significa que por mucho que llamen al centro de salud, que llamen a 900-400-061 para informarse, que llamen a Salud Responde, por mucho que llamen al servicio de urgencia, ellos le van a dar la misma contestación. Si usted cree que es caso positivo, se tiene usted que autoaislar y esperar a que le llamen. Y, sobre todo, ponerse en contacto con el que usted cree que, bueno, con el caso positivo, con el que usted cree que ha mantenido un contacto estrecho, porque es esa persona la que tiene que aclarar si usted lo es o no lo es. Y no le van a hacer nada más. Únicamente darle las instrucciones, bueno, las medidas de seguridad que tienen que tomar, que es el autoaislamiento, ¿no? Por eso que la avalancha de llamadas, cuando hay casos positivos, de que mire, yo he tomado café en el mismo sitio, yo me fui en el coche con ellos la semana pasada, yo me fui... Tienen que tener presente que eso lo está haciendo una persona, 2 o 3 personas, pero nadie más. Con lo cual, poco le pueden ayudar las personas que están de urgencia o su médico de cabecera, no le pueden hacer nada. Porque, no pueden hacer nada, es que no hay que hacer nada. Ya se encargaría la persona que rastrea de mandarle la prueba si está dentro de los casos de los contactos estrechos, pero que el que da los nombres de los contactos estrechos de su caso es el propio caso. No somos nosotros, ni es el médico, ni es nadie más, vamos. Sí, y además tenemos que tener en cuenta una cosa, el haber estado en contacto con una persona o en algún lugar donde haya dado una persona positivo, no tiene por qué dar positivo esa persona. Eso hay que dejarlo muy claro, porque no nos alarmemos que si no presentamos síntomas, el rastreo se está efectuando, hay que tener paciencia, y distinto a una persona que presente síntomas, pero si no, pues no saturemos con llamadas y con mensajes. Claro, hay que hacer el aislamiento. Si yo creo que soy un contacto estrecho, si yo creo que después puede ser que no lo sea. Claro. ¿Vale? Porque el ser un contacto estrecho, como está ya, está en los medios medios de difusión y demás, el contacto estrecho, aquella persona que 48 horas antes de iniciar síntomas del caso positivo ha estado en contacto con esa persona durante más de un cuarto de hora a menos de 1,5 metros de distancia. O sea que es con unas premisas muy cerradas. Eso. Es decir, que yo estuve la semana pasada con esta persona comiendo de esto, no sirve de nada. Claro. No es contacto estrecho, ¿vale? Claro. Por eso, ante la duda, se tienen que quedar aislados, porque puede que sí que lo sea. O puede incluso que el caso positivo pues se le haya pasado a alguien. Claro que se le pasa, se le puede pasar. Por eso es con el contacto, o sea, con el caso positivo, con quien se tiene que poner en contacto esa persona, no con nosotros. Porque ellos van a ir dando los nombres. Claro. Ahora, nosotros no podemos saber quién ha sido contacto estrecho, no, eso el que lo sabe es el caso positivo. Y se puede olvidar de alguno. Y ese alguno, pues lo llama él. Ese caso positivo llama a la persona que ha estado, le ha tomado los datos y demás, que tienen los teléfonos, ¿vale? Que tiene el teléfono y ya está. Y no hay ningún problema. Pero no se puede estar llamando a todos los teléfonos, porque eso lo que hace es colapsar más. Exactamente, ¿vale? Colapsar el servicio de atención, y que en este caso, ahí quería yo ir a parar, tenemos que tener en cuenta una serie de pautas que tú nos vas a decir, Pepa, a la hora de cómo acceder
al centro de atención primaria? ¿Cómo tenemos que acceder al centro de salud si no tenemos algún síntoma que ya no tiene por qué ser a lo mejor del COVID, sino a lo mejor no tiene por qué ser. De cualquier otra enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, me gusta que hayas hecho esa pregunta porque nos molesta muchísimo, hombre, nos molesta y pensamos que es por la desinformación que tiene el usuario, ¿no? El hecho de que a mí me preguntan, ¿no?, por la calle si el centro sigue cerrado. Yo me quedo un poquito... verás, sí. como que sigue cerrado, pero si no se ha cerrado nunca. Es lo único que no ha cerrado. Exactamente. Vamos a ver, ¿qué ocurre? Y lo entendemos, lo entendemos. A ver, hasta el día 13 de marzo o 12 de marzo, la atención sanitaria estaba, realizada de una forma, ¿vale? A partir del día 13 de marzo, esa atención sanitaria cambió casi 360 grados. Claro. Y es eso, pensamos, por lo que el usuario dice, no está cerrado, ¿vale? Porque no es que esté cerrado, es que todo ha cambiado. Pero es importantísimo que sepamos que todo va a seguir cambiado. Que nosotros no hablamos ya de la nueva normalidad, hablamos de la normalidad. Esto, si se modifica un poquito, va a ser muy poquito, porque el sistema va a seguir siendo exactamente el mismo. Hasta que aparezca esa vacuna, ¿vale? Hasta que esa vacuna sea efectiva y haya pasado por todas sus fases, por las 3 fases, y sea, sea eficaz, ¿no? Y nos dé inmunidad. Por lo demás, vamos a seguir exactamente igual que estamos hasta ahora. Y eso no significa, porque... A ver, aquí ha habido que reinventarse, eso sí es verdad. Tenemos la pandemia COVID, que es un virus que se transmite con muchísima facilidad, que además no es tan mortal, pero como se transmite con mucha, no había un alto índice de mortalidad, pero con la virulencia con la que se transmite, pues a personas susceptibles, la verdad es que desgraciadamente han ido cayendo uno detrás de otro. Con lo cual nunca debemos pensar o relajarnos, ¿no? Porque como no nos afecta, como eso lo vemos un poquito lejos, pues sí llega y nos puede afectar. Claro. Y la única medida o el único medio que tenemos hasta ahora, porque no tenemos vacuna ni tenemos medicamento que lo resuelva, el único medio que tenemos hasta ahora es mantener unas medidas de seguridad que garanticen al menos o disminuyan la posibilidad de que yo me pueda contagiar. Y esas medidas de seguridad, como sabemos que esas son para toda España, aquí no hay por comunidades ni nada, pues es la mascarilla, el mantenimiento de la distancia, la higiene de manos y que no se aglomeren o que no se acumulen muchas personas en el mismo sitio. Porque esto puede dar lugar, el aforo tiene que ser totalmente limitado y a menos de la mitad. Sí. ¿Vale? Porque esto puede dar lugar a que cuanta más gente, y sobre todo en un centro sanitario, que la gente lo que viene es porque está enferma, pues puede dar lugar a que la transmisión sea muchísimo peor, o sea, haya más contagios, ¿vale? Pues tienes que unir eso a que somos conscientes de que hay pacientes con enfermedades agudas que no tienen nada que ver con el COVID, y hay pacientes con enfermedades crónicas que están ahí, siguen ahí, y que no tienen tampoco nada que ver con el COVID. Bueno, pues para unir todo eso, es decir, unir la situación de pandemia con pacientes que siguen estando enfermos o pacientes con enfermedades agudas, tú tienes que reorganizar todo el sistema sanitario. ¿Y cómo se hace? Pues se hace evitando que haya aglomeraciones en los centros sanitarios. ¿Cómo evitas tú aglomeraciones en los centros sanitarios sin dejar de atender? Pues atender por otra vía, por la vía telefónica. ¿Vale? Entonces, se sigue teniendo, o sea, los médicos siguen teniendo sus 40 o 50 pacientes diarios. Claro. Es decir, en Chipiona, en ambos centros, sumando ambos centros de salud, seguimos teniendo del orden de unas 600 personas al día para atender, entre médicos, enfermeros, matronas, es decir, todos los profesionales y todas las tareas. O sea, no se ha dejado de atender nunca, nunca.
Para el médico, y eso quiero que lo tengan muy claro todos los usuarios, para el médico es muchísimo más difícil atender una patología por teléfono que presencialmente. Claro. Es un agotamiento más que físico, psíquico. Claro. Y sin embargo no tiene más remedio que hacerlo así. ¿Cuál es otro problema? Pues que la atención telefónica estaba limitada pues a Salud Responde o a Internet. Y Salud Responde e Internet solo tienen ofertada la atención telefónica pura y dura. Es decir, cuando yo quiero el tema burocrático, un tipo de documentación, la renovación del parte de baja, informes, solicitud de pruebas diagnósticas, solo tiene 1/3 de la consulta del médico ofertado, porque así está determinado, porque si tuviera ofertado lo que es la demanda presencial, esto sería, pues, aquí otra vez volveríamos a lo mismo. Claro. ¿Vale? Y como tenemos que tener garantizado el aforo, o sea, la cantidad de personas que entran en el centro, y para poder garantizar las distancias de seguridad, si aquí entra todo el mundo que entraba, aquí no se puede garantizar nada de eso, y eso pues va al ladito. No es que sea más importante que atender al paciente presencialmente, pero va justo al lado. Para que las dos cosas puedan ser compatibles, no hay más remedio que hacer el trabajo de forma diferente como se hacía antes, distinta, ni mejor ni peor, distinta. Y hasta que el chip del usuario no cambie, no dejarán de pasar en televisión la noticia de que no atienden en el centro de salud. No, sí atienden de una forma diferente. Y eso es lo que tenemos que entrar a esto. Nosotros, desde que ocurrió la desescalada, como sabíamos que Salud Responde se iba a colapsar, porque si todo lo teníamos que hacer por teléfono, pues evidentemente nos iban a poner una maquinita y allá, cuando nos dieran la cita, pues pusimos a disposición del usuario, que está visible en ambos centros de salud, pusimos los 4 números de teléfono los cuales pueden acceder. ¿Qué ocurre? Son 4 números de teléfono para la población de Chipiona, ¿vale? Durante el verano ha sido para la población de Chipiona, no para los chipioneros, ha sido para todo el mundo. Claro. Porque al igual que era al igual que se pone malo, un chipionero se pone malo o un desplazado, con lo cual ese teléfono se le ofertaba a todo el mundo, esos teléfonos. Mis compañeros no han parado de coger el teléfono, es decir, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. De hecho, gente que no han podido contactar porque no han esperado. A ver, los teléfonos no quiere decir que yo a la tercera, cuarta o 15 llamadas me vayan a coger a mí el teléfono, ¿vale? Porque yo estoy en una cola, en la misma cola que si yo estuviera esperando en una cola de 1 hora. Una cola física, entonces, yo no puedo hacer 3 llamadas seguidas y no me lo cogen, o 15 llamadas seguidas y no me lo cogen, ¿no? Entonces, un momentito, espero y vuelvo a llamar. Estamos hablando para coger una cita normal y corriente, ¿eh? Yo no estoy hablando de urgencias. A mí lo que me alucina es que yo tenga que coger una cita para que me atiendan en el banco, y lo veo totalmente normal, porque también tienen su aforo disminuido y no pueden, y la gente no le coge, le parece totalmente. Pero no, el médico es otra cosa, no, el médico es exactamente lo mismo, a menos que sea una emergencia o una urgencia desde el punto de vista del usuario, que muchas veces sabemos que no es una urgencia real desde el punto de vista médico, ¿eh? Yo puedo percibir las urgencias de una manera y creer que, bueno, que es que me tienen que atender inmediatamente, y realmente cuando tú haces una valoración o un triaje de esa urgencia, pues mire usted, no, se puede usted esperar ahí sentadito o en su casa esperando a que yo le llame, que sería lo ideal. Porque por un lado estamos hablando de las citas programadas, es decir, lo que yo tengo que hacer para coger cita para mi médico, ¿vale? Que lo puedo hacer a través de Salud Responde, pero que Salud Responde tiene ofertada muy poquitas citas, y lo mismo me da cita dentro de 15 días. O lo puedo hacer a través de los 4 números que tenemos aquí. ¿Que tengo que esperar para coger la cita? Pues claro, lo mismo que si tú estuvieras en una cola esperando a las 100 personas que están llamando por teléfono a la vez, aunque sean 4 números. ¿Vale? Y a lo mismo ahora no es el momento. Bueno, pues voy a llamar más tardecito, o pensar, voy a llamar a las 2 de la tarde, que a esas horas no llama nadie, pues están comiendo.
Voy a llamar a tal hora. Verás que hay que esperar igual. Que no es hacer, es que llevo llamando, ¿no? Es que tiene usted que llamar, es que a mí me pasa lo mismo cuando llamo al hospital. Claro. Es que a mí me pasa lo mismo cuando llamo a mis compañeros al hospital. Hay un día y no puedo contactar con nadie. Porque realmente si todo lo estamos haciendo, o casi todo a través del teléfono, pues es así. Pero que también tengo una cosa clarita. La consulta telefónica es telefónica pura y dura, ¿vale? Y la consulta presencial está entrecomillada. ¿Por qué? Porque tengo que seguir guardando la seguridad. Seguridad para el usuario y seguridad para el profesional. Porque me tiene que llamar ante el médico. Yo no puedo venir al centro si el médico no me ha dicho que venga. Porque él va a garantizarme que cuando yo venga voy a estar yo sola. O yo solo. Él me llamará, me dirá qué le ocurre. A veces se puede hacer por teléfono y otras veces precisará, si el médico así lo cree conveniente, porque no tenga... ¿Que el médico puede hacer un diagnóstico por teléfono? Por supuestísimo. El médico tiene los conocimientos, tiene la capacidad y tiene las competencias para realizarlo. Es decir, ¿y el médico cómo va a saber? Pues por lo que usted le dice, básicamente por lo que hace en la consulta. Otra cosa es que el médico necesite ver algo y ya le dice, no, pues se tiene usted que venir. Y los médicos todos los días, hacen una media, cada uno, entre 7 y 8 pacientes que ven presencialmente. O sea que son 70, 80 pacientes, pues son 10 médicos, más los 3 pediatras, que ven presencialmente. Pero aquellos casos que ellos creen conveniente ver, es que porque necesitan la ocultación o necesitan la palpación, pero hay veces que no es necesario, que sencillamente con los datos clínicos que el propio paciente le da, pues tiene la capacidad para ello, claro que sí. Bueno, lo estás explicando tan claro que yo creo que no queda lugar a dudas ninguna. Lo que sí tenemos también que advertir es que aquellas personas que tengan algún síntoma que les pueda... Síntoma. Eso, pero no llamar por llamar porque tengo fiebre, porque verá, hay muchas enfermedades que dan lugar a lo mejor a tener un poco de paciencia y hay otras que son con mucha... que hay que atenderla con mucha celeridad. Exactamente. Y estamos bloqueando a la persona que en realidad a lo mejor necesita esa atención. Por eso que quiero decir que eso de llamar por llamar porque me duele una muela, por decir algo, ¿no? No, verá, yo no considero llamar por llamar. A ver, llevamos muchísimo tiempo intentando educar o formar al usuario en el tema de los autocuidados, ¿vale? Sí. Eso existe y eso es obligación nuestra también. A mí, alguna que otra vez que se lo he dicho, pero yo no soy médico, es que no tiene que ser médico. ¿Por qué? Porque probablemente esa persona en la misma situación hacía un tiempo se le ha dicho qué es lo que debe hacer. ¿Me explico con eso? Sí. Tengo fiebre. Sí. Aquí hay un 50 o un 60% de usuarios que vienen con tengo fiebre y no se ha tomado nada para la fiebre. Eso es ahí va yo. ¿Vale? Eso es. Si tenemos una situación clínica, un estado clínico, aceptable, a ver, cuando hay una sensación de enfermedad grave, eso lo tenemos, vamos, todo el mundo creo que lo tiene claro, ¿no? Claro. Bien, pero cuando es aceptable, no es que no vaya al médico o llame al médico, llamar. Llamar. Pero no al servicio de urgencia. Claro, exactamente. Yo me tomo mis antitérmicos, te doy, mira, no se me ha quitado con el antitérmico, hay montones de procesos virales que no tienen otra necesidad nada más que de antitérmico o antiinflamatorio, no necesitan. Y eso sí se lo hemos indicado en su momento a muchos usuarios. Pero cuando a usted le pase esto, sobre todo en la pediatría ocurre mucho. Son procesos virales que no pasan 24, 48 horas, no van a dar la cara o no se van a sobreinfectar con un proceso bacteriano, ¿no? Y bueno, pues me voy a tomar le vas a dar un antitérmico y vas a coger tu cita, pero voy a coger mi cita pues para mañana o para dentro de un par de días, a ver cómo va la cosa, porque no se le termina de quitar. Nosotros tenemos casos, tenemos muchísimos, pero casos de niños que se han visto por la mañana en pediatría, que tienen su tratamiento por la mañana, y a las 8 de la tarde hemos entrado de guardia y este niño ha traído. No, mire, es que no se le quita la fiebre, ¿no? Pero mire usted, si acaba de empezar a darle el antibiótico.
claro. Verá, Sí, sí, yo sí. por un lado es desinformación, que Sí. puede ser, no digo que no, pero por otro lado, bueno, pues que como está ahí a mano, pero ahora ese a mano, por favor, no utilizarlo. No, porque cuando menos te lo esperas, y ahora sobre todo que hemos empezado a aumentar el número de casos positivos, uno de los que está en la sala de espera puede ser un COVID positivo. ¿Y qué necesidad hay de arriesgarse cuando la situación clínica que tiene el paciente que sea, pues no lo necesita? Me explico, no necesita venir al centro de salud ni llamar al centro de salud de urgencias, ¿vale? Es que son, a ver, eso es cultura, es mentalizarse un poquito, y probablemente con esta distribución llegará un momento, bueno, en que nuestros hijos no se acuerden, como yo no me acuerdo de cuando cuando pinchaban por la calle y no había médicos, ¿no? De hace 40 años. Sí, sí. Probablemente, bueno, pues nuestros nietos y nuestros hijos, porque esto no va a cambiar mucho la forma de trabajo, ¿vale? No se acordarán de, bueno, pues yo voy al médico enseguida, bueno, no, llamo al médico. O ¿no? Todos los chistes que hacen con respecto a, no la he visto, y no, que está mala, está en su casa, claro. De abarrotar los centros de salud. Es verdad que hay mucha patología, sí es cierto. Vamos a ver, que hasta ahí estamos, pero hacerlo de una forma organizada. Y cuando es una urgencia que no puede esperar y que verdaderamente se hace exactamente igual, se llama el 061. El médico no ha dejado de ir a los domicilios urgentes. El médico no ha dejado de hacer las visitas domiciliarias, ni el enfermero ha dejado de hacer las visitas domiciliarias. Eso sigue estando ahí. Y cuando caigamos, pues vamos a caer uno detrás de otro. Ya. Con lo cual son medidas para proteger la salud del usuario y la salud del profesional. Que, hombre, lo que hay es lo que hay. Pero si podemos echar una mano en ese sentido, pues vamos a utilizar bien los recursos que tenemos, que se van a agotar y ya no hay más. Claro. Con lo cual, verás, es que llamo y no me cogen. No, perdone, nuestros teléfonos no dan comunicando. Nuestros teléfonos, cuando se están utilizando, dan llamadas. Esa es otra, sí. Esa es otra, como si no lo cogieran. Claro. Lo que dan es llamada, tono de llamada. Nuestros teléfonos, los teléfonos corporativos no dan comunicando. Que quiero que lo sepan. Es que, a ver, eso es como si van a tu casa y te dicen que tú no haces nada en todo el día, que tú no te qué, y estás tú como una fregona. Claro. Pues esto es igual. Si tú vienes a un profesional, es que no me coge el teléfono, perdone, ¿qué me estás diciendo? Si es que me tengo que levantar cada 2 horas porque es que tengo la espalda hecha polvo, nada más que está sentado con el teléfono en el oído y tienen que descansar un poco. Claro, claro. De hecho, gente que ha venido, ya te digo, Juan Carlos, gente que ha venido, porque no me cogen, y están esperando, y tiene prioridad los teléfonos, ¿eh? Eso sí está clarísimo, que el que venga y se ponga en cola, bueno, en cola, no hay cola, ¿eh? ¿Verdad? Eso, afortunadamente, lo estamos, hacia la tabla, lo que nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, claro. Porque muchas veces nos encontramos con alguien en ese sitio que dicho literalmente es un impresentable o una impresentable, porque no le puedes ni siquiera informar. Sí. No le puedes decir, usted, lo mejor es que usted es hacer la cita telefónica. Es que llevo llamando y no cogen los teléfonos. Digo, ¿está viendo usted las 3 mesas cómo están? Porque la 4ª mesa es del centro SOR, ¿vale? Esos son los 4 teléfonos. Sí, ya veo que no paran de coger teléfono. Digo, pues entonces, ¿por qué dice usted? ¿Será que tendrá usted que esperar más? ¿Es urgente lo que usted trae? No, yo quiero una cita con mi médico. Pues yo les recomiendo, ahora, libres de hacer lo que quieran. Únicamente se pide un poquito del sentido común. Hombre, claro. Y sentido común velando por su salud, evidentemente, claro. Y por la salud de su familia y de la nuestra. Claro, y los sanitarios que son... Que ya estamos empezando a estar castigados por esta zona, ¿me entiendes? Sí, los sanitarios. Claro, y hay alguno que está luchando por su vida ahora mismo. Vaya, por Dios. Pues yo creo que ha quedado todo muy clarito. Te agradecemos muchísimo, Pepa, tus explicaciones. Vamos a insistir nosotros desde aquí, desde la radio también, con esas recomendaciones que tú nos has dicho para ofrecerlas cada día a los oyentes y por favor eso vamos a hacer un poco comprensivos con estas personas que después llegan agotadas a casa y yo no sé cómo tienen después, posibilidad de descansar, de dormir. Hay algunos que seguimos, Claro. Hay algunos compañeros, no solamente yo, que seguimos porque
bueno, pues cuando hay contactos que hay que llamar, hacerle el seguimiento y demás, pues tenemos, no nos da el tiempo, no nos da no nos da las 7 horas. Entonces, pues hay algunos de ellos que siguen en casa. Pues Pepa, un abrazo muy grande para ti y para todo tu equipo. Muchísimas gracias y esperemos que esto sea un mal sueño que pase cuanto antes. Una pesadilla, sí. Un beso, Pepa. Venga, un beso fuerte.